afternoon, everybody. Thanks so much for being here. My name is Kiki. I'm the coordinator of our education committee for Sexta Grietas del Norte. We have our committee members throughout the day are going to give presentations on what we've been learning, because the way that the committee started is that we realized that we needed internal education for ourselves to Zapatista strategy, history, the transformation, the CNI, the SIG, and then what it all means for us. So over the past few months, we've been working on that internally, and we're here to offer to you, to share with you what it is that we have been studying. So just to give a very brief overview of today, we're going to start with, we're going to have 4 political education sessions today and 1 tomorrow. We're about to start our first one, and our first one is a history of the EZLN, the Zapatistas, and the CNI through the communiques of the Zapatistas, communiques 1 through 6. We've talked a lot about the 6th declaration, Declaration 1 through 6. We've talked a lot about the 6th declaration as part of the name of Sexta Grietas del Norte. 6th is Sexta. And so what we're going to do with this session is we're going to talk about that to show the transformation of the Zapatista struggle. And then after that, we're going to do a session on the tensions that have existed with the Mexican State Project and indigenous peoples and autonomy. And then we're going to have one on the capitalist hydra, the storm, and the cracks, which are metaphors that the Zapatistas have been using in the last few years to provide an analysis from where they see the world going. And then the 4th one for today will be a political education session on mega projects and the way that indigenous communities in Mexico are struggling against them. And the format is, we're going to do a 30-minute background and then a few minutes of clarification questions, like if something didn't make sense, that would be the time to ask questions, and not commentary, but just questions, because after that, we're going to break out into groups of 5 to 6 people. You can choose your groups, and for 20 minutes, you can do commentary together. You can take collective notes together, and then we'll do 15 minutes of share back. And because we'll probably have a lot of groups, we won't have time for everyone to share back, but that's okay. This is really just the beginning of something bigger, we hope. We have paper over on this wall, so that anyone can write whatever it is that they want to write, whatever, like their questions or their analyses. And as we continue getting to know each other, we'll continue communicating, hopefully, and continue sharing critical analyses. And please know that while we've been doing this work of education internally, we're really just doing a very, very tiny part. We realize and recognize and are so honored that you are all here, because there's so much knowledge in this room, and we have so much to learn from you. And so we're coming at it, just what we're offering. We might make mistakes. Please bear with us. We're learning as well. So I'm going to pass the microphone over to our compañera Gemma, who will introduce the compañeros here, who will then present the first session. Does that sound good? Thank you. Well, good morning or good afternoon. As Kiki mentioned, my name is Gemma. I'm from LA, Tonga Territory, part of the Eagle Condor Liberation Front. And for the first political education workshop, we're going to have Mario from the Zapatista for Coalition, for Solidarity Coalition, sorry about that, in Sacramento, and Enrique from Raíces Sin Frontera, which is located between Mexico City and San Diego. So I'm going to hand it over to who's going first? Mario. Hello, everybody. Thank you for being here. I want you to just think for a moment that 3,000 miles away from here, there is a community, or a whole series of communities that govern themselves without
following the laws of the state or the federal government. They have their own schools, they have their own medical clinics, they're autonomous. And in this world of domination controlled by violence, both military and economic, this is the outstanding example that the Zapatistas have given us. And I hope you'll bear with us as we try to cram 26 years of history into 30 minutes. Okay? So I'm going to just start real quick, and again, this is why we have the question and answer afterwards. But the context of the Zapatista uprising in Mexico comes from the 500 years really, of struggle, of violence, and from the time of the conquest of the Spaniards in 1521, when they conquered Tenochtitlan, which is now Mexico City, to 1821. There's hundreds of years of oppression, a government that, whether they were the Spanish monarchy's government or whether they were the government of the newly formed Mexico, they were largely run by European people. They were looking down and oppressing and marginalizing the Indian people. We get our name from Emiliano Zapata, who was one of the major indigenous leaders of the Mexican Revolution of 1910. But one of the sad parts of Mexican history is that, when the Mexican Revolution of 1910 triumphed, the three major leaders ended up fighting against each other. Again, I can't get into the whole backstory of the U.S., who's backing which side and all of that, but Emiliano Zapata is assassinated. His former partner, Carranza, becomes president of Mexico and founds the PRI, the Institutional Revolutionary Party, which over the years, they hold on to power for 70 years in Mexico. And they become as corrupt as the government they've started to rebel against. So from there we'll jump all the way up to the modern context. That would start with the Tlatelolco massacre in October of 1968. The Olympics were coming to Mexico, and student protests were all over the world. That was a year of student protests, you probably remember. And then this unarmed student protest on this day, October 2nd in 1968, was actually attacked by the government, resulting in the deaths of hundreds of people. What this did was it drove protest underground, and a small group of the people, there were many small underground groups formed, but one group went way down to southern Mexico. Chiapas is way down on the border of Guatemala, and they were going to start their own little military movement there. But over the years, they met and were absorbed by the indigenous people, who were also, struggling for themselves and had no way of dealing with the government that had police and armies and so on. But between these rebels who came from the city and the indigenous people struggling for justice, the EZLN was born in 1983. And for 10 years, they worked in secret, organizing, reaching out, and building up not only a military army, but also a social and political movement of hundreds of thousands of people that are the basis of support of the Zapatistas. I want to just point out that the Zapatista Army of Liberation is controlled by a civilian group. Okay, just same like in the United States. We have the civilian government controls the military, and that's the same case with the Zapatistas. They have a secret indigenous committee that is the actual head and gives the orders. So they're the ones who decided that on January 1st, 1994, they would rise up against the Mexican government that had been ignoring them for all through history. As they say, it's, as indigenous people, for them the oppression has been for 500 years. So the Zapatistas captured several cities in the state of Chiapas on New Year's Day. And the army, of course, came in. The government's first response was to send in the army, and the short actual fighting part of the war only lasted 12 days, and demonstrations around the world. In Mexico,
hundreds of thousands. In the United States, our group, which started on January 3rd, 1994, we closed down the Mexican embassy, hung the president of Mexico in effigy outside on the flagpole. But that was happening all over the world, and so the Mexican government realized they were having a terrible problem, and they stopped and they declared a ceasefire and began negotiations. In the first negotiations, the government promised the Zapatistas schools, roads, all the facilities that they'd been denied for years and years. And the amazing thing was that the Zapatistas said, these are the Zapatista leaders in town at the negotiations, they said, we can't answer you. It's not for us to say, the people tell us what to do. And that is one of the amazing things about the Zapatistas. These are not a group of people who like start a revolution and say, come follow us. They arose out of the people. And so it took them 3 months to go back to all of their Zapatista communities, take the government's offer and have the communities discuss them and come back. And they rejected the government offer, saying, we didn't rise up to get stuff for ourselves. We rose up to get a better government from Mexico. So, I have to jump ahead. You have to excuse me. There's so much I'm trying to cram in here, okay? Just going back to touch base, on the evening before they attacked, the Zapatistas released that first declaration of the Lacandon Jungle. It was their declaration of war. The amazing thing is you can read these documents and you could follow along where they were at the time, what was happening, what was the situation, and each of these declarations has that little analysis built in, as well as their call for action. So then the second declaration comes out January of '95, and they call for a creation of a national liberation movement. Oops, so I'm jumping ahead. Sorry. The second declaration calls for a national democratic convention. The Zapatistas ask people from all over Mexico to come join with them to talk about what's wrong with the Mexican government, what can we do to improve it. They built a center in the jungle they called Aguascalientes, and over 6,000 people came, not only from Mexico, the United States, people came from all over the world. And at that meeting, a huge organization called the National Democratic Congress was founded there and went on for several years. But there was still a stalemate with the army. The Zapatistas at that time, they had a whole big area. I don't know what it is in acres or square miles, but it was very big. And all around it, the military was stationed. And according to the ceasefire, the military couldn't come in. But the government then, after the Zapatistas broke through that, they called it breaking the cerco. In Spanish, it's, I'm doing Pocho again. They actually just slipped around where the Mexican army posts were and expanded their territory beyond. It's kind of like showing us, you got an army here, so what? We can go right around you. And the Mexican government responded later by breaking the ceasefire and attacking the Zapatista territory and trying to capture the leadership. They denounced them, they showed who was who, and they issued arrest warrants for everybody. But the amazing thing there was that the Zapatistas didn't fight back. What they did was they withdrew. So I just want to point out that the Mexican army, the government broke the ceasefire, but the Zapatistas continued to honor it, and they didn't shoot back, they retreated. And so the government then says, well, that didn't work, what do we do now? So they passed a law in the Congress to set up formal dialogues and say, okay, we'll negotiate again. It didn't work last time, and this led to the negotiations at San Andres Barranza, okay, which went on for a couple of years. And finally, they did achieve an agreement on the first of a series of negotiations, and that was on indigenous rights and culture. Okay? Oh my goodness. I'm running out of time already. Okay, I just want to, I think an important thing to mention here is that out of this indigenous
this negotiation on Indigenous rights and culture was created the National Indigenous Congress. And I just want to highlight the fact that we have members of the National Indigenous Congress's governing committee. They're here with us in these days, today and tomorrow, and I would really encourage you to see them and hear directly from them the words of their struggle. But the I'm trying to resort my mind here. The big change came when the Mexican President Fox was elected in the year 2000, the first non-PRI government in Mexico. The previous government had taken the accords that were agreed on Indigenous rights and culture, and he had tossed them out into the trash. That was President Cedillo. And then when Fox came in, he took them back and he sent them to the Congress to be approved. And the Zapatistas made a tremendous caravan, and I had the honor to be part of when we traveled all the way around Mexico City and stopped where hundreds of thousands, I would say millions of people came out supporting the Zapatistas, and the Congress shot them in the back, and they passed a law that took out all the important parts. The Zapatistas broke off the negotiations, and there's really been no real contact with the government since then. So I know that my time is going to be gone already. I would just say that the Zapatistas, as I said before, it's amazing that they came up from the bottom, that they have asked the people repeatedly to come and be part of the struggle. The struggle is out there with you, the people, not us. Don't look at us and expect us to tell you what to do. Through consultas, through the National Indigenous Congress, through a Frente Zapatista that they created, and so on. And again, just probably for me, one of the most important things is that the way they govern themselves, the 7 principles that we'll talk about, and I'm sure they're posted around here someplace. The important one for me is it says, mandar obedeciendo, command by obeying. And if we could do that in this country and in our society, we would change the world like the Zapatistas are doing. Thank you very much for your attention, and I'll pass off to Enrique. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Mi parte va a ser escrita en inglés y hablada en español. Y la parte que a mí me toca es la segunda parte de la 6ª declaración de la Selva Lacandona de 2005 hasta el documento conocido como Los 300 en el año 2018. Hablar de los zapatistas y aprender de los y las zapatistas requiere mucha humildad. No pretendo para nada poder resumir su experiencia, no pretendo para nada tratar de interpretar lo que han hecho. Les invito a todas y a todos a que vayamos directamente a Enlace Zapatista. Es uno de los movimientos que mejor se ha documentado a sí mismo. Conocen muy bien su historia, la han expresado. Además, sé que muchas de ustedes tienen más experiencia que yo, más autoridad que yo para hablar de la experiencia en Chiapas, de la experiencia de las y los compañeros. Entonces, pues humildemente quiero solamente señalar, recordar, refrescar algunos puntos de 13 años de rebelión y resistencia contra el capitalismo global y en la construcción de regiones mayas autónomas en Chiapas. Les quiero decir un poquito de la 6ª declaración, de la construcción de los llamados caracoles, juntas de buen gobierno, de la otra campaña, de lo que pasó entre el año 2008, el final de la otra campaña, hasta el año 2016, del Consejo Indígena de Gobierno y en particular de la campaña que tuvieron
del comunicado 300 y unas poquitas conclusiones. Para entender la sexta declaración, es lo que decía mi compañero Mario, hubo 3 eventos históricos en el año 2000 y 2001. Primero es que el PRI fue derrotado en las elecciones después de 71 años de gobernar México. Lo segundo es que las comunidades zapatistas salieron de Chiapas y organizaron un recorrido, una manifestación que empezó con cientos y terminó con millones recorriendo México, la Marcha del Color de la Tierra. Fue un momento impresionante de apoyo y solidaridad nacional e internacional. Y el tercer evento es que el gobierno mexicano traicionó completamente los acuerdos de San Andrés que había negociado con las comunidades zapatistas y pusieron al movimiento en una perspectiva. En primer lugar, ya no iban a seguir pidiendo reconocimiento de su autonomía, de su organización comunitaria. En su lugar decidieron a partir de entonces, vamos a construirlas con o sin reconocimiento oficial. Y lo segundo es que, derrotado el PRI, la idea de un partido de Estado, como lo habían planteado en las declaraciones 1 a 5, cambiaba. Y por primera vez enfocaron de una manera directa: el conflicto es contra el capitalismo, es contra el neoliberalismo y, como ellos lo llaman, contra la finca global. La Marcha del Color de la Tierra, cuando llegó al Zócalo, convocó y movilizó millones de gentes en México y en el mundo. En los medios de comunicación era la noticia. Con esta fuerza que les dio y con el rechazo del gobierno, en 2003 reemplazan los llamados Aguascalientes con estos gobiernos conocidos como los caracoles. Ahora se trata de construir no solo la autonomía local, sino también regionalmente. Hay que apoyar a los municipios autónomos rebeldes, los mares. Hay que redistribuir entre todos los municipios todo el apoyo, la solidaridad y el trabajo colectivo, que es una de las cosas más difíciles, que a todas y a todos les toque por igual. Y por último, hay que darles a las comunidades el derecho a gobernarse. Ni siquiera el ejército zapatista tiene el derecho de decidir qué se hace y no se hace. Son los gobiernos civiles los que lo van a hacer. En ese contexto aparece la sexta declaración, que es como nuestro manifiesto de guerra. Explican quiénes son, dónde están, cómo ven el mundo, cómo ven nuestro país, que es México, qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Es un largo comunicado que espero que todos ya hayamos podido leer. Son casi 30 páginas y en este se hace una evaluación muy positiva de 3 años de esta autonomía real y de esta autonomía regional. Se ha avanzado mucho en educación, en salud, en justicia. Imposible siquiera mencionar aquí en esta presentación tan corta, y espero que todas ustedes que han estado en contacto en Chiapas con las comunidades entenderán de lo que estoy hablando cuando digo estos alcances en lo que ellas en Tzotzil han denominado a Lequit Cuchlejal, que es como una vida digna, una vida, bueno, es un concepto difícil de traducir, yo no sé Tzotzil, pero es algo así como una vida digna colectiva. Eso lo enfatiza nuestra maestra Inés de Tzotzil y de filosofía. En educación, avances impresionantes en escuelas. En salud, como ustedes saben, avances impresionantes en medicina tradicional combinada con la medicina institucional. En la justicia también, pero los compañeros en la sexta declaración nos dicen: no podemos quedarnos en nuestra autonomía, si no avanzamos podemos perder todo. Entonces hay que darle, y si arriesgan ahora a hacer un llamado
de crear una red, un network. No están llamando a una organización, están llamando a una red, lo cual ellos especifican cuál es la diferencia. Esta red, dos principios básicos: contra el capitalismo y como finalmente ellas lo van a formular desde abajo y a la izquierda. Hicieron el llamado a disolver una organización que anteriormente habían creado en una de las declaraciones anteriores, el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Llaman a que se disuelva y que se convierta junto con la sociedad civil en esta red y también internacional, la Sexta Internacional. Entonces empieza la otra campaña. El delegado Cero, subcomandante Marcos, organiza este recorrido por México. Es una campaña autónoma, simultánea a las elecciones en México del año 2006. Viaja por todo el país, aunque en la gira al norte se pospone después de la brutal represión que hizo el después presidente de México, Peña Nieto, contra la comunidad de Atenco, que le paró su aeropuerto en ese año, que querían construir este megaproyecto aeropuerto. Esta campaña finalmente rompió entre los y las zapatistas con lo que podemos llamar la izquierda, centro-izquierda institucional, particularmente con el hoy presidente AMLO y con el partido entonces, el PRD. Fue una ruptura fuerte, difícil y que marcó campos de la izquierda en México desde entonces. Fue un año muy duro, el año 2006. El PRD se movilizó en contra del fraude electoral, que gacho le hicieron. Las comunidades de Oaxaca organizaron prácticamente una insurrección. Y en Estados Unidos hubo la rebelión de los migrantes más grandes que había habido en la historia, movilizando millones. En el año 2007 se va a terminar esta etapa con esta reunión de los pueblos nativos de las Américas en la comunidad yaqui de Bicam, en Sonora, con 66 comunidades indígenas que participaron de 12 diferentes países. Ustedes tienen la rebelión en Oaxaca en el año 2006, la rebelión en Los Ángeles de inmigrantes en el 2006, la otra campaña, y aquí tienen ustedes la otra campaña en Atenco después de la brutal represión. Del año 2008 al 2016, las y los compañeros van a organizar al final del Bactum, este ciclo de 400 años del calendario maya, la ocupación de San Cristóbal con más de 40,000 personas. Fue un intenso periodo de diálogo con los colectivos de México y el mundo acerca de los mejores caminos de luchar contra el capitalismo. Organizaron coloquios, espero que algunas de nosotros hayamos asistido a algunos de estos coloquios, al Festival de la Digna Rabia, a las escuelitas zapatistas, al seminario crítico contra la hidra capitalista, a los compartes, a los conciencias. Solo los quiero mencionar, pero cada uno de ellos es una riqueza impresionante en términos de corazón, en términos de pensamiento. Del año 2008 al 2016 ceden su lugar en el Festival de las Resistencias y Rebelión a las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en un intento de solidaridad con este movimiento tan importante. En el año 2013 publican este documento llamado Ustedes y Nosotros, en donde actualizan la campaña de la Sexta, unifican las redes que habían existido a nivel internacional y nacional, y particularmente Marcos muere y es reemplazado por la figura del querido maestro asesinado Galeano. No solo es un cambio de nombre, es un cambio más profundo. El carismático líder de la ciudad es relegado y en su lugar aparece la fuerza y la voz más directamente de las propias comunidades indígenas. Del año 2016 al 2018, como ya algunas compañeras han mencionado antes que mí en esta
reunión, en este encuentro, el Consejo Nacional Indígena, que es una consolidación de fuerzas indígenas en México, apoyadas e inspiradas por los y las zapatistas, crean el Consejo Indígena de Gobierno y se lanzan a las elecciones con la compañera Marichuy, y era una, pero en realidad eran más de 50 voceras y voceros. Pero como la ley mexicana dice nomás uno, pues tenían que escoger una. Pero era un movimiento colectivo, como ustedes quizás tuvieron la oportunidad de escucharlas. Participar en las elecciones fue una discusión difícil en México para la izquierda, porque pues desde abajo y a la izquierda, ¿qué hacer con las elecciones capitalistas? Pero bien, las y los compañeros del CNI explicaron que no se trataba de tomar el poder, se trataba de hacer visible la lucha y la resistencia contra los megaproyectos. No lograron las casi 900,000 firmas que se querían. Era bien difícil con los sistemas que impuso el gobierno mexicano, pero sí lograron más de 300,000. Logramos más de 300,000. Y sabemos que aquí también en Oakland se recolectaron firmas en apoyo a esta campaña. Agarró mucha simpatía, el Consejo se fortaleció y además se crearon estos encuentros internacionales de mujeres en lucha en el año 2018 y 2019. El Consejo Indígena de Gobierno, luchando contra los megaproyectos. Y pues no sé cuánto tiempo me queda, pero en este minuto que me queda nada más hablar brevemente del comunicado 300, que es pues quizás no me va a dar tiempo de explicarlo, pero este comunicado es quizás el documento más importante, está traducido a varios idiomas en Enlace Zapatista, que actualiza lo que es la sexta, explica varios de los temas que vamos a seguir viendo en los otros talleres que vamos a tener después del de nosotros, y advierte que con López Obrador como presidente no solo se está un nuevo gobierno instaurando con bastante apoyo popular, sino también se está dando una especie de nueva religión. Es un renunciar al pensamiento crítico. Es lastimoso ver un buen número de compañeras y compañeros que estuvieron junto con nosotras ahora del otro lado, y son las que le están diciendo al gobierno cómo golpear a la resistencia en Oaxaca, en Juchitán, en el Estado de México, en Chihuahua, en Chiapas, y cualquiera que se atreva a criticarles es acusado de conservador, es acusado de estar en contra del progreso y en contra del futuro de México. Es muy difícil, compañeros. Entonces, recomiendo mucho que leamos este documento para entender cómo ven en el momento actual las y los zapatistas del mundo, el país, la lucha y el futuro. Porque con ellas y con ellos, no solo lo que nos están mostrando, no solo es que a pesar de lo canijo que se encuentra en la situación, no solo otro mundo es posible, sino como sabemos muy bien, no solo ellas, pero ellas y ellos nos están mostrando que otro mundo está ya en construcción. Muchas gracias. Bueno, entonces. Well, we're gonna break into like smaller groups so that you can have. All right. Well, 10 minutes for Q&A. For folks who have any questions for the panelists. So, if y'all have any questions, can y'all please raise your hands? Wondering if you could speak to the history around the relationship between Las Ovejas and the Zapatistas, as well as the Catholic lay catechists in the 80s? The question raises a thing that I wasn't able to get in.
in 1997, after the talks had broken down, there was a tremendous wave of violence, paramilitary violence and government repression against the Zapatistas in Mexico, in Chiapas, excuse me. It resulted in, by the end, over 10,000 people displaced within Chiapas, living in refugee camps. And in that time, there was a group called Las Abejas, the bees, who were not actually Zapatistas, but they were camped out there in the community of Acteal, and what was known as the Acteal Massacre took place, where a paramilitary group, if you can believe it, with the name Peace and Justice, attacked this camp and murdered 45 people. This happened while the security forces were like 100 yards or so down the road. They could easily hear all the shots going on, and of course, you know, the paramilitaries were trained and armed by the police and the military. So as Enrique said, the Zapatistas said, well, we're going to carry out the accords that we signed and that you're not honoring, but we're going to carry them out. They continue to honor what they do, whereas the governments, including ours, you know, we make all these treaties and then we break them. But to jump back to your other question, before the Zapatista uprising, an incredible person named Bishop Ruiz was at work in Mexico, and he brought indigenous people together as well, and he had catechism trainings, you know, out in the indigenous communities. In fact, back as far as 1974, I think there was a big congress of peoples in the area. But in actuality, a lot of those people became Zapatistas, so there is a whole connection there between that religious catechism movement and the Zapatistas. I'm going to try and be brief, take other questions. Yes, ma'am. Could you elaborate what did the Sixth Declaration mean for solidarity, for support from outside Mexico? What does it mean to get hearing of the Sexta, for example? Gracias por la pregunta. Una cosa que a mí es de las que más me sorprenden, cómo es que un movimiento como el de los y las zapatistas ha sido capaz de resistir y de crecer tanto tiempo sin ser destruido por el gobierno mexicano. O sea, está totalmente militarizado y paramilitarizado Chiapas, y que este movimiento haya sido capaz de romper el cerco y de salir una y otra vez, particularmente en 1995, cuando el gobierno de Zedillo trató de arrestarlos, no lo logró, trató de destruirlos, no lo logró y creó, de hecho fue el gobierno mexicano quien hizo que la figura de Marcos adquiriera esa dimensión mundial al quererlo reprimir. Recuerdo a las manifestaciones gritando en México después de que lo quisieron arrestar, todos somos Marcos. Igual, el presidente Zedillo, antes de salir en 1998, intentó una vez más reprimir al movimiento sin poderlo destruir, y lo que provocó fue una movilización nacional e internacional que les dio en el año 2000 al movimiento la fuerza para crear la cobertura, el colchón, el apoyo para poder crear esta autonomía regional que probablemente sin el intento del gobierno de reprimirlos no hubieran tenido. Entonces las abejas fueron parte de esta represión brutal dirigida a comunidades zapatistas y no zapatistas juntos, ¿no? Entonces se me acabó mi minuto. ¿Quieres decir algo sobre la pregunta y después yo digo otra cosa? I would like to just add that one of the important parts of the Sexta is it opens up a whole international dimension in the work of the Zapatistas. In fact, in the Sexta, the Zapatistas talk about
how they need to start sharing back and sending aid. They were talking about sending coffee to Cuba and et cetera, whatever they had, what they could share. And in fact, if we've talked about it already in the earlier session, our organization was founded by the gift of thousands of kilos of coffee that the Zapatistas gave us to distribute and sell in support of immigrants here struggling in the United States, refugees, so on. So it's really, in a sense, a call for internationalism, to see ourselves as a human family, to look beyond borders and to realize that their struggle is a struggle for the rights and human dignity of every person in the world. Estamos aquí porque en la sexta declaración de la Selva Lacandona y después en este comunicado de los 300, de lo que se trata es de trascender un movimiento de solidaridad, no negarlo, pero tratar de construir juntas alguna esperanza de mantener la vida. Lo que está en juego en el documento 300 se va a hablar es, pues, o sea, de eso vamos a hablar más adelante en otros talleres. Es catastrófico, como la ven las y los compañeros zapatistas, es tremendamente difícil y simplemente es un llamado. Aunque estemos acá, igual nos va a pegar, nos está pegando. ¿Podemos hacer algo juntas? Ese es el tema. I was just hoping for a little background on how the Zapatistas have related or spoken to the caravanas from further south and the movements of refugees. I didn't see that on the timeline, and it just feels very present here in Oakland as a point of struggle that was related. So I'd be interested to know. La pregunta es la relación de los y las zapatistas con los migrantes, ¿no? O en particular con las caravanas de inmigrantes desde El Salvador y Guatemala y que vinieron hace un año, 2 años. Sí. Uno de los grupos más activos que han estado apoyando a estas caravanas desde el momento que cruzaron la frontera de México han sido justamente los comités de la Sexta, ¿no? En los distintos lugares. En Tijuana fue junto, por supuesto, con muchas más compañeras y compañeros, afortunadamente, pero fue volcarse a la solidaridad y a reconocer que las fronteras no son impuestas y lo que queremos es trascenderlas, no las respetamos para nada. Lo que en el comunicado 300, justamente uno de los centros del cambio mundial que perciben las y los zapatistas es el crecimiento a niveles espectaculares de los movimientos de migración, y tenemos que estar preparados para estar junto con ellas y ellos en esta lucha. Y por supuesto son muy cuidadosas, pero es una bienvenida completa a las hermanas y hermanos centroamericanos en Chile. Pues tenemos espacio para una pregunta más. Para seguir sobre el tema sobre la solidaridad con las personas centroamericanas, ¿de qué manera sabemos que existe este apoyo, verdad, a base de solidaridad? ¿De qué manera se puede ir construyendo una narrativa, un mensaje que vaya enfatizando y dando de reto toda la idea del nacionalismo, ¿verdad? El
nacionalismo mexicano, el nacionalismo que está promoviendo esta violencia, de qué manera, ¿verdad? Creando estas enlaces de solidaridad entre nuestras comunidades, podemos ir construyendo una narrativa ya que realmente vaya poniendo de reto esa noción de nacionalidad, nacionalismo, xenofobia, racismo. ¿Cómo lo ve cabiendo aquí dentro del movimiento autónomo? Yo humildemente haría un llamado a que sean justamente las hermanas y los hermanos migrantes, que hiciéramos todo lo que esté en nuestras manos para poder ayudar a que su voz se escuche. Crear coloquios, crear encuentros, crear protestas, crear lugares, espacios para romper esta ola de racismo y xenofobia y chauvinismo y poder permitir que no sea la imagen del invasor y la invasora, sino la imagen del ser humano y las razones detrás de ese ser humano que forzan la migración. Tenemos mucho trabajo que hacer para poder, sobre todo, dar la voz, permitir, más que hablar por la gente, que hablen y que digan su palabra y que nos eduquen y nos enseñen cómo es la mejor manera que podemos caminar juntos y juntos en esta impresionante batalla que se da. Yo quisiera añadir un poco a eso, porque ya vamos a hacer la transición aquí para que platiquen entre ustedes. Pero esa pregunta es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos aprender de ustedes. Entonces, si en sus discusiones nos pueden dar su voz de ustedes, como si fuera aquí un mini consulta. Si nosotros representando el modo que podamos a los zapatistas, les estamos pidiendo a ustedes que nos digan qué piensan ustedes, en qué están trabajando ustedes, qué organizaciones conocen ustedes o incluyen ustedes, que nos podemos hacer un enlace entre nosotros mismos. Entonces, este tiempo que les ofrecemos es para que entre sus gente ahí sentadas, arréglense como quieran para comunicarnos primero entre ustedes, compartirse, pero pensando y tal vez tomando notas de qué información nos pueden o quieren pasar a nosotros. Muchísimas gracias. Chuck. Sí, queremos pedirles efectivamente, esta es más o menos la pregunta que, o sea, si nos pueden dar ahora un poco un comentario ustedes de cómo podemos construir y fortalecer las redes y en particular las organizaciones de la Sexta, de la cual formamos parte. O sea, cómo se podría construir más un movimiento aquí. Queremos pedirles, sugerirles, si se pudieran juntar en pequeños grupos de 5 personas